Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santo Domingo, país. Buenos días, Catherine, Yulisa, Don Nelson. Gracias por estar aquí, por el privilegio de permitirnos entrar en sus hogares hoy, jueves 12 de junio, con muchas noticias, como siempre, en el plano internacional, que estaremos compartiendo algunas de ustedes, con ustedes, y en el plano local, desde luego, en Haití. En Haití, 100 personas han sido eliminadas en las últimas 48 horas, supuestamente pertenecientes a bandas criminales en la ciudad de Granby, a través de drones, del uso de drones, que ha sido la política colateral que ha utilizado el primer ministro haitiano para, recordemos, luego de la contratación de lo que fue en su momento Blackwater, eliminar vía eliminación selectiva, valga la redundancia, con drones, con explosivos a supuestos pandilleros, aunque hasta la fecha no se ha podido mostrar un triunfo contundente en materia de eliminar cabezas, más sí otras extremidades de dichas bandas. En Colombia, en el día de ayer, el presidente Gustavo Petro, contra todo pronóstico y pese a la advertencia de numerosos juristas y constitucionalistas colombianos de que dicha medida es inconstitucional y sería recurrida, firmó el decreto que llama a consulta popular al pueblo colombiano a los fines de, a través de 12 preguntas, saber sus pareceres con relación a temas vinculados a la reforma del sector sanitario y del sector laboral. Hace pocas horas un trágico accidente en India, el vuelo AI-0171 con 242 personas con destino a Londres, se desplomó en plena fase de despegue. Aunque no se ha estimado las víctimas fatales, también cayó en una zona residencial, así que todo parece indicar que será una catástrofe lamentable e importante. Hoy el presidente Donald Trump, el día de ayer, en el Kennedy Center, señaló que los acuerdos comerciales que tenía pautados, hacer más de 90 acuerdos comerciales de renegociación de aranceles, que se había fijado 90 días para ello, de los cuales ya casi 70 días han corrido, se va a acelerar el proceso, pese a que solamente se ha firmado un acuerdo de renegociación en firme con el Reino Unido y que verbalmente, según el presidente Trump, ya se ha llegado a un acuerdo con China. Dijo el presidente Trump que en las próximas 2 semanas, atención, señores de Cancillería del Ministerio de Economía, del Ministerio de Comercio de la República Dominicana, estaría enviando comunicaciones a todos sus socios comerciales, diciéndole estas son las condiciones de renegociar. Uno no sabe en qué pie está parado. En el día de ayer el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a ver si producción la pone, pues recurrió a esa vieja caricatura del tío Sam. Esta vez, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde el tío Sam recurría al I want you, te quiero, para el ejército de los Estados Unidos, ahora, a través de esta esquela, ojalá la pudiéramos ver, ahí está diciéndole a los ciudadanos de los Estados Unidos que reporten todos los extranjeros invasores que están en los Estados Unidos. La retórica xenofóbica aumenta y la retórica belicista también aumenta. Ahí está el tío Sam en la página oficial del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Y volviendo aquí a la República Dominicana, como decía Yulisa, fuera de cámara, y corroboro, y un editorial me parece que un espía del Diario Libre lo señala, aparentemente ya Barry no contamina. Todo el discurso hasta el día de ayer se eliminó con el acuerdo al que arribaron la empresa minera con los diferentes comunitarios que estaban, que ahora no sabemos si era preocupados por el medio ambiente y enfrentados por lo que supuestamente podría impactar esta presa de cola, o simplemente querían llegar, como en efecto llegaron, a un acuerdo transaccional de 20,000 millones de pesos. Parece que el medio ambiente tiene precio, pero qué bueno que desde la base del diálogo se pueda llegar a un acuerdo y qué bueno que nos pongamos en el plano de la sensatez al momento de explotar nuestros recursos naturales, definitivamente que sí. Y hablando de recursos, en el día de ayer, Leonardo Reyes Madera informó, director de la ONESBIE, que fue depositado a la Procuraduría General el informe del Jet Set sobre, digamos, el preliminar de las causas del derrumbe en esa instalación, justo en el día de ayer, cuando se recibió una nueva querella por parte de un ex empleado de dicho club comercial,
en el cual señalaba que había advertido, incluso supuestamente el mismo día del desplome, de manera previa, que existía el riesgo de que eso ocurriese. Por su parte, la Procuraduría justo el día de ayer también señaló que no ha interrogado al propietario del centro nocturno, el señor Antonio Espaillat. Y finalmente, la Compañía de Jesús señaló el día de ayer a través de un comunicado una serie de preocupaciones y aprehensiones en torno a la política de deportación del gobierno dominicano, llamando, entre otras declaraciones, a la necesidad de hacer un plan de regularización serio y responsable. Y para eso me permito recordarle a mis profesores de la Compañía de Jesús que para que un plan de regularización sea serio y, responsable, lo primero es que las personas que se vayan a beneficiar de él tienen que poner sobre la mesa documentación seria y responsable emitida por el Estado de su país de origen, que es precisamente el nudo gordiano del tema en cuestión. Buenos días. Buenos días, jueves 12 de junio, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Más de 138 millones de niños y niñas en el mundo están sometidos al trabajo infantil y a otras labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo. UNICEF y la OIT en una nota ayer dieron datos de República Dominicana, no muy actualizados, porque tiene un corte del 2019 en hogar, que dice que entre 2014 y 2019 se redujo el trabajo infantil en República Dominicana de 6.7 en 2014 a 3.8 en 2019. Pero le preocupa a UNICEF y también a la OIT que el 17% de los menores que trabajan en República Dominicana no asisten a la escuela. El trabajo infantil y sus múltiples formas. Lo del informe de Leonardo Reyes Madera, ¿verdad? Sí. Imagino que lo vamos a ver en detalle. No hubo una información formal de que eso se había entregado. Cada quien le cayó atrás a Leonardo y a las 9 de la noche, desde el Caribe, la redacción me llamaron, todavía no hemos contactado a Leonardo. Yo le digo, si no lo contacta, trasciende que se entregó el informe, a pesar de que todo el mundo decía que se había entregado efectivamente. A las 9:02, el Caribe localizó a Leonardo y él dijo, sí, se entregó. Simplemente eso, sin mayores comentarios. No estuvo claro. Si fue ayer, si fue hace 2 días. Bueno, sí, fue ayer y que en la tardecita. No estuvo claro quién lo recibió, porque algunos medios dicen que fue a Wilson Camacho, otros dicen que en la oficina. Otros dicen que al presidente ya se lo habían entregado. Hace 15 días. Hace 15 días. Bueno, eso está medio desubicado, pero ni modo. Yo lo dije aquí, se iba a entregar así, de manera nebulosa. Yo sugería la semana pasada que por lo menos Leonardo apareciera con un folder, aunque sea con hoja en blanco, aquí en el sobaco. Palabrita más fea esa, ¿verdad? Palabra fea, sí. Palabra fea. Y dijera, mira, se entregó el informe. Hubo que caerle atrás y cada quien dio su versión. Ahora me imagino que lo tiene Wilson Camacho. La esperanza es, y es a lo menos que aspira a la población dominicana, que esto se maneje con absoluta transparencia, sin ningún comportamiento que despierten resquemores. Y ojalá, que esa es mi segunda parte de la tesis, que no se comiencen a filtrar cosas en retaseado. A eso nos tiene acostumbrado ese Ministerio Público Independiente. Ya que no ha habido una información formal de que eso se entregó, ni de que se recibió, que no se comiencen a filtrar cosas y a formar una narrativa, una leyenda. Ese informe me imagino que va a servirle al presidente Abinader, porque estuve revisando. Abinader dijo qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Eso hay que determinarlo. Y Homero, el 10 de abril, 2 días después, acuérdense que hizo una comparecencia ante la Nación y dijo que esa comisión va a tratar de determinar qué ocasionó la tragedia, sin caer, cito a Homero, en juicio apresurado y para poder prevenir y fortalecer las normas de seguridad. Por eso que yo creo que ese informe le deberá servir al Poder Ejecutivo. Por favor, que se maneje esto, que es lo que aspira a la sociedad dominicana, con la mayor responsabilidad. Una última cosa, y es la irresponsabilidad de los diputados,
Aquí hay cosas que pasan por debajo de la mesa. Ayer hubo una información que los diputados aprobaron una modificación a la ley 17607 de los ayuntamientos para aumentar la partida en el presupuesto de los ayuntamientos de la nómina de 25 a 30%. O sea, el presupuesto del ayuntamiento está bien definido, 25% para nómina, 60% para obras y un 15% para otros gastos, pero ellos metieron un 5% de contrabando para aumentarse los sueldos. Pero ellos no estaban discutiendo eso, lo que ellos estaban discutiendo la modificación a la ley fue por el lío La Vega. ¿Cómo llenar ese vacío cuando renuncia el alcalde y la vicealcaldesa? Y se olvidaron de eso, porque ya lo resolvieron políticamente, y se van a aumentar los sueldos, los regidores y los diputados. Pasaron esa modificación de contrabando, parece que en este país todo el mundo se la está buscando, y lo que anda detrás del dinerito de los contribuyentes. Mal por los diputados, no va a echarle la culpa a Pacheco, pero mal por los diputados al hacer esa modificación para aumentar, permitir subir de 25 al 30% la proporción del presupuesto de los cabildos destinado a la nómina. El que no está en nómina, se mete en nómina, siempre y cuando sea el dinerito del contribuyente. Buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Y buenos días a Federico. Brevemente, una actualización ampliada, un poco más detallada de lo que ya comentaba y avanzaba nuestro compañero Federico sobre el accidente de Air India que ocurrió hoy temprano, 240 personas a bordo de la aeronave. La aeronave habría despegado a las 13:39 hora local, 1:39 de la tarde, y la llamada catastrófica, como saben, Mayday, ocurrió, pero no hubo respuesta a mayores comunicaciones. Se precipitó a tierra y ven ustedes esa enorme, densa columna de humo. La Dirección General de Aviación Civil de ese país ha identificado la aeronave como un Boeing 787, matrícula BTANB, operaba un vuelo con destino a Londres, una ruta utilizada ampliamente por ciudadanos de la India para viajar a Inglaterra. De acuerdo a los informes preliminares ya de la empresa aérea, entre los pasajeros a bordo estaban 169 personas indias, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Federico también hacía referencia, esta imagen que ustedes ven en pantalla fue que yo esta mañana tempranito me di a la tarea de buscar en dónde es que está la escuela esta en donde se hospedaban plácidamente los delincuentes bandidos de las milicias, ya pienso yo que se les debe llamar de esa manera, haitianas, en la escuela Maranata, una escuela evangélica en Puerto Príncipe. Es un campo totalmente denso de vegetación, cosa extraña, en Puerto Príncipe, cosa rara, porque ustedes saben que Puerto Príncipe es una de las ciudades más deforestadas del mundo, por lo general Haití en general, pero Puerto Príncipe es gravísimo. Y esta imagen hay que actualizarla porque, como saben ustedes, Google Earth no hace la actualización minuto a minuto. Dentro de un par de días habrá que ver si los drones dañaron también de alguna manera con los explosivos esta zona verde de Haití. En otro ámbito, me gusta lo que comenta Federico, de que, bueno, se van cayendo máscaras, ¿no? Se van cayendo máscaras, sobre todo cuando se trata de temas de información. Nosotros hemos estado diciendo esto de una manera reiterada. El que quiera informarse de una manera express, el que quiera quedarse con un titular, el que quiera formar parte de este concierto de likes y de views y entrar en esa dinámica, adelante. Ahora, eso, si usted se hace parte de ese concierto, pues puede tener unas consecuencias. Y en el caso de que usted quiera entrar allí, pues va a estar evidentemente desinformado. Yo no estoy diciendo que nos vean nada más a nosotros, pero normalmente busquen a personas con seriedad, con tiempo, con responsabilidad, gente que usted sabe que eche páginas para la izquierda y que incluso cuando se equivoque diga, ¿tú sabes qué? Me equivoqué, cometí un error, somos humanos y fue una pifia por tal o tal cosa, las explicaciones válidas y necesarias. Pero el ejercicio del periodismo es una cosa muy seria. Y yo creo que nosotros los periodistas nos hemos dejado ningunear por cualquiera que se guinde, ¿no? a la profesión. Cualquier persona con responsabilidad puede estar frente a un micrófono, pero no cualquiera puede ser periodista. A los médicos, pregúntenle si usted puede entrar a un quirófano a meter cuchillo, a la mala. No, no funciona así. Entonces, libre opinión para todo aquel que tiene responsabilidad y si usted lo sigue, pues preste atención un chinchimaya. Buen día.
Buenos días, compañeros. Buenos días a ustedes que están en casa y ojalá que tengan un té en la mano o un café, diría Federico. Ay, perdón, hoy viene Roberto Herrera. La sensatez, diría sí, eso. hoy viene Roberto para hablar de las escuelas y el desastre que hay en el sistema educativo con el tema de los mantenimientos de las instalaciones escolares. Les van a dar moral y cívica a las escuelas, gracias a Dios. Uno no entiende cómo se sacó eso alguna vez de las escuelas, pero así, este es un país de Dios, Dios va a toda parte, pero duerme en República Dominicana. Sin embargo, aún aquí donde duerme Dios pasan este tipo de cosas. Hemos visto qué nos ha dado, qué tipo de ciudadanía hemos estado criando y entregando a la sociedad con las falencias que tiene el sistema educativo, pero hemos también cosechado los resultados de todo eso. La actualización que tenemos de Colombia, ayer el presidente Petro firmó el decreto de la consulta popular a pesar de que el Congreso lo había rechazado. Decían los congresistas, se ha vulnerado uno de los poderes del Estado y cuando las instituciones judiciales también le den una sentencia en contra al señor Gustavo Petro, pues él a decreto limpio impondrá lo que quiere. Díganme, decían ellos, si esto no es el comienzo de una dictadura. Además, acompañada de una violencia extrema que vive ese país, y la rueda de prensa que dieron ayer los congresistas de la oposición inició justamente diciendo esto. Asistimos al inicio de la dictadura de Gustavo Petro tras la firma de este decreto y tras todas las personas muertas por los temas de violencia organizada, decían ellos, e identificaban de manera directa a estos pseudo ejércitos, estados paramilitares que viven en Colombia. Hay protestas, esos son los congresistas de Colombia ayer cuando decían que inició la primera operación de dictadura de Gustavo Petro. En Estados Unidos hay que actualizar que la cosa se está poniendo color de hormiga. Hay protestas por las redadas en Atlanta, Texas, Nueva York, California y se siguen sumando otras ciudades. En el aeropuerto de Miami han puesto un letrero enorme que dice Trump dictador y abajo dice wannabe. O sea que Trump no lo es, pero eso es lo que él quiere ser. Pareciera que la política está cogiendo otro color, mírenlo ahí, wannabe, dictador y la cara de wannabe. Ajá. Entonces, así se está poniendo la cosa. A pesar de que Miami o la Florida es un estado de mayoría republicana y eso quedó evidenciado en las pasadas elecciones, pues la tinta de la oposición está haciendo lo suyo. Miren ahí cuando ponían el letrero mecánicamente bien puesto, una compañía organizada. O sea que esto se pagó lágrimas sobre cadáver para que pusieran un letrero de esta magnitud. No sabemos qué ha pasado con el letrero en las horas de la noche porque esto se puso en horas de ayer, al final de la tarde, y la gente grababa como una compañía de publicidad con los efectos mecánicos. Miren, personas preparadas para esto, nada, tuvieron la orden de subir su letrero y ellos lo instalaron. Así andan las cosas. Y digamos que la situación color de hormiga para Estados Unidos, Trump dice que esto va a continuar y que si tiene que desplegar el ejército, los Rangers o los Marines en todo Estados Unidos, pues que así sea, pero que no va a permitir que el caos se apodere. La gobernadora de Boston dijo ayer que si ICE cree que va a poder operar en ese estado, en Massachusetts, dice, aquí no van a operar. Un golpe a uno será un golpe a todos. Me acordé de Juan Ubiera y de los sindicalistas de República Dominicana. Dije, oye, ¿por dónde andan los eslogans de esta gente haciéndose famoso ya en otros países? Y decía la gobernadora, descendiente de asiáticos, pues aquí vamos a salir todos a la calle, incluida yo. Y se puso en firme diciéndole al presidente de los Estados Unidos, no los vamos a dejar entrar y aquí no habrán redadas. Mientras tanto, en Haití, tal como decía Federico, ese contrato que se firmó con Blackwater, ese pedimento de ayuda, por supuesto, ayuda de este tipo, porque Eric Prince no trabaja de gratis. A Eric Prince, aunque sea una recolecta, hay que hacerle, porque esos
contratistas son muy costosos. Se sabía lo que venía para Haití desde que Eric Prince se involucrara en este conflicto. Probablemente, y si el Consejo no los despide a los contratistas de seguridad, que así es como ellos se llaman, Blackwater contratistas de seguridad, pues esto se pondrá en Haití y ojalá se ponga, como lo que sucede con la gente de Hezbollah y Hamas, con Israel, que cabeza que sube, cabeza que ellos bajan con drones, con tiros o con celulares que explotan. Eso es lo que ha pasado y veremos cómo Blackwater, que tiene una fama de exterminador, puede ayudar al Consejo de Gobierno de Haití a manejar un poco la situación de extrema violencia que hay ahí. Bueno, Maduro, Catherine, ¿Qué pasó con el hombre? dice que hay un plan para derrocar a Petro y que se activó el día de ayer, cuando empezaron a decir los diputados y senadores que Petro es un dictador y que ayer era el primer día, el inicio de la dictadura. Maduro salió de inmediato a defender a su amigo, estaba juramentando uno de los nuevos alcaldes de uno de los estados donde dicen que el madurismo ganó, y lo pongo ganó entre comillas, muchas comillas, y en ese discurso dice el señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como usted le quiera decir, el gobernante de Venezuela, dijo que hay un plan en proceso, activo, para derrocar a su amigo el presidente Petro, un hombre patriota que ha estado tratando de sacar a Colombia hacia adelante en contra de estas fuerzas oscuras. Uno se queda mirando eso y uno dice, bueno, como caramba, ¿qué diría Mafalda, verdad, con este tipo de pronunciamientos? Pero así andan las cosas. Y aquí, tal como decían mis compañeros, se entrega el informe de desastre del Jet Set, y yo diría que es momento de que muchos empiecen a dormir con ropa, porque parece que no viene tal como se esperaba el informe, y no se sorprendan si en los próximos, no días, horas, empiezan a darse los escarceos naturales que tiene el Ministerio Público para enfrentar este tipo de situaciones. La magistrada Jenny Berenice se juega su faja con el caso de Jet Set. Es el primero de esa magnitud, siendo ella procuradora, y conociéndola, con lo poco que la conozco, dudo mucho que le vaya a dar flojo a la bola, porque ella va a salir de ahí por la puerta grande. ¿Qué significa esto? Que ella actuará conforme a la ley, simplemente. Vámonos a las portadas, a conocer qué nos trae el periódico El Caribe y cdn.com.do. Carolyn Cuevas está lista para contarnos cómo amanece el país. Adelante, Carolyn, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con la vicepresidenta Raquel Peña, quien resalta el liderazgo de la región del Cibao en el desarrollo del país. Además, la orden sacerdotal de los jesuitas critica las acciones migratorias y pide regular la mano de obra haitiana. También nos referimos al 17% de los menores que trabajan y no asisten a la escuela a propósito de la conmemoración hoy del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Cerramos las notas de portada del Caribe con las protestas contra redadas que se extienden en todo Estados Unidos. En la contraportada hablamos de deportes y de Juan Guerrero, que se lució en ambos lados de la cancha al conseguir 20 puntos y 15 rebotes en el encuentro en el que los Metros de Santiago superaron 110-105 a Leones de Santo Domingo. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la Comisión Técnica designada por ONASBI, que presentó el informe preliminar sobre el colapso del techo de la discoteca Jet Set. En otra nota, el presidente de la Suprema Corte de Justicia pide disminuir el número de casos que van a juicio de fondo. ¿Y sabe usted qué cubre un seguro de salud básico en República Dominicana? Tenemos un amplio reporte sobre este tema, así que les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo tiempo. Atención, atención, que es jueves y en Suriel suele en esta fecha darle reporte extendido hasta el fin de semana. El clima con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Avanza esta semana laboral con la influencia todavía de una densa nube de polvo del Sahara. Ya van 3 días con estas partículas incidiendo directamente en el territorio nacional, así provocando procesos alérgicos, alergias respiratorias, oculares y también de la piel, y aumentando la sensación calurosa.
Para hoy seguiremos con este mismo patrón meteorológico, generalmente seco, y un ambiente muy caluroso en el territorio nacional. Así también el panorama se tornará brumoso por las partículas saharianas y mientras tanto sigue avanzando la onda tropical número 4, la cual ya se alejará en las próximas 12 a 18 horas de nuestra región. Sin embargo, sus remanentes se quedarán con nosotros para aportar algunas precipitaciones dispersas, especialmente esta tarde y esta noche hacia la cordillera central, zona fronteriza, noroeste, también hacia el noreste y hacia el sur de nuestro país. La onda tropical no ha podido desarrollar fuertes precipitaciones en República Dominicana porque el polvo del Sahara mantiene controlado este sistema atmosférico y estaremos recibiendo una nueva onda tropical, la número 5, la cual se moverá durante los próximos días hacia el Mar Caribe y podría tener influencia indirecta en República Dominicana durante el fin de semana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bien, está incidiendo la onda tropical número 3 y la número 5. Dice Jim Suriel, probablemente ande por estos predios en el fin de semana. A la pausa. Bueno, el encargado de organizar las fiestas en la discoteca Jet Set ha aportado informaciones al Ministerio Público que supuestamente demuestran que advirtió al propietario del establecimiento que la noche del 8 de abril el techo podía desplomarse ante el deterioro que exhibía. Jonan González nos presenta los detalles de la siguiente historia. El ex empleado de la discoteca Jet Set, Gregory Adames, entregó al Ministerio Público conversaciones telefónicas con el empresario Antonio Espaillat, que alegadamente demuestran que le advirtió sobre el riesgo que suponía la fiesta con el cantante Ruby Pérez el pasado 8 de abril por el deterioro que exhibía el techo de la edificación. Conversaciones en las cuales daba cuenta de la situación de la discoteca, en las cuales planteaba sus temores y aprensiones y su sugerencia sobre lo que respecto al que el evento debía de suspenderse. Y eso todo fue desatendido. Gregory Adames era el empleado que se encargaba de organizar las fiestas del Jet Set y, a decir de su abogado, su versión sobre la inobservancia es corroborada por otras personas interrogadas por el Ministerio Público. Además, hay otra situación. El testigo de nosotros y muchos otros testigos que ya han ido declarando van diciendo de manera reiterada que el techo venía avisando de su situación de deterioro. Según el representante legal de Adames, las pruebas aportadas vienen a ampliar las líneas de investigación del Ministerio Público y las eventuales calificaciones jurídicas del caso. El abogado Plinio Méndez también animó a la población a esperar los resultados del informe que realiza la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, el cual será entregado a la Procuraduría este jueves, según confirmó el ingeniero Leonardo Reyes Madera. El informe técnico forense sería la prueba que permitiría al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades penales a raíz de la tragedia. Jonan González, CDN. En este caso uno puede hablar con propiedad porque está hablando un abogado a nombre de un defendido, que él dice que el abogado, que tiene su teléfono. A mí me llama la atención, sí, que por qué esperaron 2 meses para entregar esta prueba, porque se esperó 2 meses. Y hay informaciones medio contradictorias, porque el mismo abogado dice que en algún momento ellos trataron de entregárselo al Ministerio Público y no se lo recibieron. Al final se les recibió. Hay que ver ese intercambio de llamadas. Recuérdense que estaba más de 3 horas el propietario del Jet Set del país en esa fecha, cómo se dieron esas llamadas. Pero ahí está esa versión, bastante delicada, bastante comprometedora, pero me llama la atención que estaba haciendo ese empleado en los 60 días anteriores con esa prueba contundente. Bueno, veremos, amanecerá y veremos. El informe se entregó ayer, hay una serie de protocolos que el Ministerio Público cumple de rigor y pareciera que ellos, a raíz de, bueno, digamos de la nueva Procuraduría, de esta nueva gestión, están llevando los protocolos al librito. Sin embargo, al entregarse este informe, que era lo único que se esperaba
y digamos que el único documento, procedimiento que detenía los escarceos por el caso Jet Set, bueno, ahora debe de empezar a esclarecerse esto y a darle apertura a todo el proceso legal que están esperando las víctimas vivas y las familias de las víctimas muertas para tener, digamos que, consecuencias, resarcimiento, la expectativa que cada uno tiene respecto de la desgracia del Jet Set. No olvidemos que esto no es más que una desgracia y será ahora una desgracia para la otra parte. Ahora se van a juntar todos en el mismo sitio. Bueno, toca esperar, en todo caso, el proceso judicial, el proceso de investigación, que se den los detalles y que se cumplan con los protocolos que establece la ley. Condenar a personas a priori, yo creo que no le hace un bien al país. Tampoco excluir de responsabilidad a personas a priori le hace bien ni al país ni al proceso. Hay que confiar en lo que las autoridades avancen y, por supuesto, todas las personas tienen derecho a defenderse. Este testimonio nosotros lo habíamos visto temprano en una suerte de filtración. Me parece que, si ustedes, compañeros, coinciden, que fue algo así, porque se decía que existía este testimonio de una persona que había supuestamente advertido a los dueños de la compañía y específicamente al propietario del establecimiento sobre lo que podría ocurrir la noche del 8 de abril. Sin embargo, temprano era eso, era una suerte de filtración. Se mencionaba en algunos medios de comunicación de manera escueta el detalle de lo que había ocurrido. Sin embargo, los reporteros ya más tarde pudieron contactar al abogado de este joven que había sido empleado del establecimiento del Jet Set y que, según su testimonio, habría advertido lo que podría pasar. Hay que buscar la connotación de esos mensajes. Esto tiene una duda, yo insisto. Hubo una persona, pero no le voy a dar demasiada importancia a su versión porque podría ser una parte interesada hasta desde el punto de vista político, que me avanzó sobre la conformación de los equipos de peritaje del Ministerio Público y sobre los equipos de peritaje del proceso. Vamos a esperar cómo se distribuyen ahí las responsabilidades porque, como dijimos y como mencionaba Nelson al principio del programa, ya esta comisión técnica designada por ONESVIE junto a especialistas internacionales entregó el informe. Se dice que fue este 11 de junio, el Caribe lo confirmó ayer a las 9 de la noche, Leonardo Reyes Madera dijo sí y más nada, entregamos ese informe al Ministerio Público y yo coincido, por ejemplo, con la versión de abogados, entre ellos Félix Portes, que lo entrevistamos acá y por eso lo pongo en rol destacado, que nos decía que ese informe entregado por las autoridades, si bien es cierto que van a ser parte del proceso, no necesariamente van a ser determinantes. ¿Por qué? Porque hay quienes consideran, entre ellos los abogados demandantes, que el Estado no puede deshacerse de su responsabilidad. Por lo tanto, si es el propio Estado, esta comisión técnica designada por ONESVIE, que es una institución del Estado, pues ahí hay que ver, por supuesto, si ellos están excluyendo o no detalles que pueden ser importantes para la investigación y para el establecimiento de responsabilidades que, honestamente, yo creo que va más allá de simplemente los propietarios responsables del Jet Set. Desde que ocurrió la tragedia, muchas voces han pedido que la justicia actúe. E incluso por esa no actuación de la justicia, se ha asumido desde algunas víctimas que con todo el derecho, desde el dolor, pueden hacer ese cuestionamiento, pero también desde opiniones interesadas, algunas incluso con intereses políticos, de tratar de hacer paralelismos entre esta tragedia y la forma en que hasta ahora ha actuado el Ministerio Público con otras tragedias vinculadas también con temas de estructuras, donde el Ministerio Público actuó de una manera mucho más diligente tratando de hacer paralelismo. Evidentemente que 236 casos son 236 víctimas, son 236 casos. Es algo que sobrepasa la definición de lo complejo y de lo trágico. Y por lo tanto, creo que el Ministerio Público ha hecho lo correcto al no apresurarse, a no festinar, a investigar con prudencia, con comedimiento, con discreción, que a veces le falta, y que ha hecho su trabajo y, como señalaba Yulisa, ha esperado una pieza fundamental del expediente,
que un informe técnico, porque nadie que está opinando, salvo 2 o 3 personas, es experto y mucho menos perito en la materia. Así que se necesita una piedra angular sobre la cual estructurar una teoría de caso y justificar algunas, digamos, de las posibles acusaciones que se hagan en su momento. Simplemente para terminar, quiero decir, corroborando contigo, Yulisa, con lo que decía de que la magistrada Jenny Berenice se juega la faja en esto. Recordemos que está recién nombrada, que tendrá 2 años, probablemente un horizonte hasta el 2028. Y esto no se termina en 2 años. Y que esto no se termina en 2 años y que, como decía el difunto Anthony Ríos, hay que cuidar bien los principios para que terminen bien los finales. Entonces, este caso es realmente toda la línea base que va a determinar los próximos meses y años que le quedan a la magistrada Jenny Berenice y a todo el equipo que lleve ese expediente. A todo lo que pudieron haber hecho en toda su vida y en toda su carrera se va a borrar, el millero se pone en cero y comienza ahora el escrutinio ciudadano. Yo voy a esperar que avancen los días para más claridad, porque cuando Abinader le dijo a Leonardo en aquella semanal, tú puedes decir los nombres, Leonardo dijo, no tenemos el informe completo porque hay 80 piezas que se están examinando, pero ya le dimos un informe preliminar a los peritos del Ministerio Público. A los peritos. Digo, pero el Ministerio Público tiene peritos. O sea que ya tenía un previo informe. No, y también que el Ministerio Público tiene sus peritos. Sí. Pero bien, Federico. Bueno, vamos a recibir la llamada del ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, que se encuentra en Francia, en Niza. Eso es bonito por allá, ministro. Qué buena vista debe tener para hablar de medio ambiente en esta cumbre de los océanos de Naciones Unidas, donde República Dominicana ha conseguido felizmente una vicepresidencia. Buenos días, Paíno, ¿cómo estás? Buenos días, Yulisa. Buenos días, Catherine, don Nelson, Federico. Un placer saludarles. Bueno, el placer es para nosotros. Queremos primero saber cómo se dio la obtención de República Dominicana en esta vicepresidencia antes de pasar a los temas medioambientales de los que queremos conversar contigo, como el caso de Ocoa. Pero primero las buenas noticias. Bueno, te adelanto que la verdad que ha sido un viaje sumamente exitoso para la República Dominicana y para el medio ambiente. Esta cumbre ha tomado una importancia mundial como nunca antes. Una de las evidencias de eso es que más de 50 mandatarios y cabezas de Estado de diferentes países asistieron a la misma, a esa invitación que hicieron las Naciones Unidas y Francia y Costa Rica como los presidentes ejecutivos de esta cumbre. Y es poner en el mapa de la discusión política mundial al océano como una prioridad. De los logros que se han avanzado con respecto al tema océanos, y cabe resaltar, y uno de los mensajes de esta cumbre es que sin un océano, sin océanos no hay biodiversidad, sin océanos no hay seguridad en el territorio, de conservación en el mismo territorio. Es la importancia del territorio y cómo se ha identificado y ya hay un tratado acordado y que está en proceso de implementación en los diferentes países. Uno de los temas más importantes es cómo vamos a regular el 70% de los océanos que no son aguas territoriales de ningún país. Hay una amenaza seria en ese territorio por la pesca indiscriminada, la pesca industrial indiscriminada y también por la extracción minera, los planes de extracción minera. Y lo que se busca es que ese 70% que es patrimonio de todos los países tenga un tipo de regulación, un tipo de control basado en la ciencia y en los estudios para poder, si se puede explotar, sea regulado de una forma. Ese es uno de los grandes pasos que se está trabajando en esta convención. Igualmente, como República Dominicana, ha sido un viaje sumamente exitoso porque hemos puesto el sargazo en la agenda internacional. Realizamos una actividad poniendo la importancia de lo que es el tema de la crisis que está viviendo todo el Caribe con respecto al sargazo. Hemos recibido el apoyo de Francia, de mano directa, de la voz directa del presidente Macron, en nuestra reunión que tuvo el presidente Abinader con el presidente Macron, ha manifestado un apoyo con respecto a el combate del sargazo y el tratamiento que debemos darle al mismo y ponerlo en la agenda internacional. Igualmente,
Estamos estableciendo una alianza con México, otro de los grandes países afectados, para comenzar a trabajar de manera conjunta en esta solución, que no es un problema ni dominicano ni mexicano, porque el sargazo se origina en las costas de Brasil, en lo que es la desembocadura del Amazonas. Entonces, pero sí nos afecta cuando llega a nuestras costas. O sea que, como vemos, todo está conectado y son soluciones globales que tenemos que hacer para poder solucionar problemas locales. Ministro. También hemos trabajado en lo que es el fortalecimiento del 30% de nuestra zona costera y marina, que está ya tiene un nivel de protección bajo la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Ministro, qué bueno que nos puede atender. Hace un par de días acá en el país tuvimos la información muy lamentable del fallecimiento de un productor, se lo identifican de esta manera, llamado José Ignacio Maceo, quien habría fallecido durante una protesta, específicamente durante un operativo de control y protección del Parque Nacional Montaña La Humareda. Queremos que nos dé detalles sobre la actuación de miembros del CEMPA en esta situación y que nos ayude a despejar las dudas, porque también estamos viendo ya reacciones políticas. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió, la información que usted tiene. Sí, mira, el operativo se realizó en el Parque Nacional La Humeadora, que es un área protegida al amparo de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, donde había ocupaciones ilegales de parte del territorio para práctica de agricultura de subsistencia, tanto de ciudadanos haitianos como de ciudadanos dominicanos. Es importante aclarar que las protestas ocurrieron en la comunidad de Rancho Arriba, e incluso cuando se iniciaron las protestas, ya el operativo había terminado y ya el personal estaba retirándose de la zona del Parque La Humeadora. No ocurrió dentro del área protegida el incidente. Okay. Eso fue tratado por la Policía Antimotines de la Policía Nacional, que es la que trabaja este tipo de casos. Y cabe señalar que en el día de ayer, la persona que hizo el disparo, que era otro comunitario, se entregó a las autoridades. Se entregó formalmente a las autoridades. Aparentemente, todo indica que él hizo un disparo accidental y fue el que provocó la muerte de la persona. Bueno, pero eso hay que dejar ya a la autoridad de la Fiscalía que termine la investigación. Nosotros tenemos un video, ministro, y qué bueno que usted nos hace esta aclaración, porque si esta persona se entregó, bueno, también tendrá que explicar que no fue un solo tiro que se le escapó. O sea, en el video que nosotros tenemos se escucha una ráfaga de disparos y habría que revisar qué fue lo que ocurrió allí, pero tal y como usted señala, pues es parte de la investigación. Importante que usted aclare que el operativo ya se había retirado, que no ocurrió en el Parque Nacional, sino en Rancho Arriba, y queremos saber si ustedes van a hacer totalmente fuera de área protegida. Sí, Federico. Ministro, a propósito del sargazo que usted decía, más allá de socializar el tema del desafío ambiental y de toda la analítica científica del origen y esto, se habló de lo más importante que son los recursos, porque al final de cuentas los países impactados son países en desarrollo y los países ricos en este caso, como usted señala, y hasta puso el punto de origen de la emisión del sargazo como tal, no tiene nada que ver con eso. Mira, ya Francia ha comprometido fondos por más de 10 millones de euros para apoyarnos en la ejecución de los primeros pasos para combatir el sargazo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y por eso la alianza con México. También Francia comprometió fondos para México. Lo que vamos a hacer con el Ministerio de Medio Ambiente mexicano es trabajar de manera conjunta para que no dupliquemos esfuerzos. O sea, así poder aprovechar lo más posible esos fondos para poder hacerlo lo más válido posible, para poder comenzar una hoja de ruta a la solución de un problema. Un problema sumamente complejo. Estamos hablando de que nosotros estamos recibiendo el Caribe está recibiendo 35 millones de toneladas de sargazo este año. Es 10 veces más que en años anteriores. O sea, tenemos una crisis que estamos siendo impactados. Puerto Rico está, por ejemplo, impactado en un 85% de sus costas. O sea, ha recibido el mayor impacto en esta ocasión. Y México, obviamente, también es uno de los más impactos. Pero igual Cuba y nosotros estamos siendo impactados, Haití también.
por los efectos del sargazo. Entonces, lo que queremos hacer es ese dinero poder aprovecharlo lo máximo, porque obligatoriamente necesitamos todavía hacer investigaciones y ciencia para poder determinar. El problema solo se soluciona en el origen, y el origen es la expansión agrícola en todo lo que es la cuenca del Amazonas, que ha provocado que mayores fertilizantes químicos vayan al Amazonas y desemboquen en el mar, y es lo que le está dando tantos nutrientes a ese sargazo para crecer a una velocidad muy superior a lo que crecía anteriormente. Adicionalmente, ayuda mucho el calentamiento de los océanos, permite también que el sargazo se pueda desarrollar más. Ministro. Entonces, el tema cuando ya llega a República Dominicana es un tema ya y toca costa de residuos, pero tenemos que buscar la forma de con economía circular y otras vías poder aprovechar este sargazo que nos llega y evitar de alguna manera con Brasil la reducción de esa contaminación que es la que está contribuyendo a ese crecimiento del sargazo. Ministro, dos cosas rapidito, porque sé que tiene poco tiempo. ¿Tienen ustedes alguna proyección de la cantidad de sargazo que vamos a estar recibiendo en República Dominicana en los próximos meses, ya que estamos en verano? Y segundo, quiero preguntarle si usted tiene algún detalle sobre una información que circula hoy en algunos medios de comunicación sobre un acuerdo que habría alcanzado Barrick Gold con comunitarios de la zona. Se habla de que bajo la gestión del gobierno, Defensor del Pueblo, se llegó a un pacto de que la minera va a destinar 20.000 millones para reasentar a las personas afectadas. ¿Tiene usted detalles sobre esto? Bueno, el total de sargazo estimado es más de 3.5 millones de toneladas. Wow. De sargazo, para que tengamos la dimensión del problema que tenemos. Ministro, ¿cuántas libras le toca a cada dominicano? Bueno, tú calculas. 3.5 millones, y es mucho mayor que el año pasado. No, 10 veces más que el año pasado. 10 veces más que el año pasado. El año pasado fue un año, el año pasado fue un año bueno para la República Dominicana. Vino poco sargazo, en la realidad. Es el año que más, vamos a recibir. Superó los 10 millones. ¿Perdón? ¿Perdón? No te escuché. Mala mía, que lo interrumpí mientras usted respondía. ¿Es el año que más cantidad de sargazo vamos a recibir? En toda la historia de la República Dominicana. En toda la historia. Y del Caribe. Ministro, y sobre el tema... Es una voz de alerta. Caramba. Sobre el acuerdo de Barrick, ¿tiene usted algún detalle sobre lo que han alcanzado? Ese es un acuerdo que lideró Joel Santos y el Ministerio de Energía y Minas. Sí. Yo no conozco al dedillo los detalles, pero sí sé que por permisologías que hemos aprobado, que se van a hacer construcciones de viviendas y de infraestructuras para relocalizar parte de las comunidades que están en la concesión de explotación de la Barrick Gold. En términos muy generales sé que es eso, y hay una compensación también a agricultores de la zona, pero no tengo el detalle porque lo ha liderado Joel Santos. Finalmente, ministro, ayer Medio Ambiente, eso está recogido en la prensa de hoy, encabezó un desalojo en Cerro Alto, Sosúa, para recuperar terrenos del Estado. ¿Es que ustedes tienen un plan o eso es una acción aislada? No. Como hemos dicho, y quizás estos días sonado más, pero nosotros desde el inicio de nuestra gestión hemos iniciado un plan de recuperación de las áreas protegidas de República Dominicana, muchas de ellas que han estado bajo amenaza de invasiones y prácticas agrícolas y de ganadería de altura, ilegal, porque son ocupaciones ilegales, y las áreas protegidas son de todos, no pueden beneficiarse particulares, además que afecta a los fines de preservación y conservación. Este es uno de más de 30 operativos que hemos hecho ya en estos 10 meses de gestión. E igualmente, hemos iniciado también un proceso de recuperación de los 60 metros de playa, que es de todos los dominicanos igualmente. Y hemos intervenido ya en más de 10 playas de todo el país, recuperando espacios que habían sido ocupados por particulares. O sea que van a haber mucho más de eso, lo advertimos en la semanal, le dijimos que hicimos en enero, advertimos, señores, se le ha notificado a todos, se ha cumplido con todos lo que establece la ley y lo que nos corresponde, pero igual se le advirtió que esto iba a ocurrir y vamos a continuar y no vamos, es un mandato del presidente Abinader y no vamos a retroceder, porque es necesario que las áreas protegidas se usen para los fines que establece la ley. Bueno, ministro, entonces nos quedan algunas preguntas. Sabemos que tiene poco tiempo. A mí me encantaría saber si hay algún plan para mitigar la llegada de todas estas algas en plena temporada de vacaciones, muchos turistas viniendo al país.
si van a hacer algo al respecto, si hay algo que se pueda hacer de manera rápida. Mira, ya de parte del Ministerio estamos interviniendo en Barahona. Tenemos un equipo de medio ambiente conjuntamente con la gobernación y la alcaldía, trabajando en la zona de Barahona, recuperando las playas. Es un volumen muy grande de sargazo que ha entrado. Estamos ya haciendo la evaluación de Boca Chica. Nosotros nos estamos ocupando ya sea de las playas públicas. En cuanto a la zona hotelera, ya gran parte de ella tiene un nivel de protección porque han puesto biobardas de protección y ha logrado un efecto de mitigación. Eso ha permitido que las playas, gran parte de las playas, no se han visto afectadas, las que tienen fines turísticos. O sea que ya por más la experiencia ya del sector turístico de más de 13 años recibiendo este visitante no grato a la República Dominicana, ya le ha permitido a ellos prepararse para mitigar los efectos. Bueno, bien. Gracias, ministro. Bueno, gracias. Sabemos que la llamada es larga y cara y no es por WhatsApp. ¿Quién paga esa llamada? CDN. La paga CDN. Gracias, ministro. Gracias al ministro de Medio Ambiente desde Francia. Recuerden que hoy tenemos a Roberto Herrera, que es director de Infraestructura Escolar, a propósito de todas las informaciones que han surgido en estos últimos días de destrucción y falta de mantenimiento en decenas y decenas de centros escolares. Además, hay una cantidad importante de infraestructuras escolares que están abandonadas desde hace años, desde el tránsito del pasado al nuevo gobierno, que todavía no han sido recuperadas, y de eso vamos a hablar con él cuando regresemos. Con nosotros, Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, de ese mundo de las construcciones, de la infraestructura, es muy conocido en el país, pero hoy presenta credenciales, o no que presenta credenciales, hace tiempo que le está en eso. Hoy vamos a hablar de las infraestructuras escolares. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, gracias al país y gracias a ustedes por permitirme estar. Déjame hacerte la primera pregunta, porque han sazonado mucho una hoja de ruta que lanzó el ministro de Educación, que la gente ha sazonado, que la moral y cívica, pero me llamó la atención que entre los ejes de él también están las infraestructuras escolares. Y se plantea que va a tener autonomía operativa. Pero en febrero lanzaron un programa hasta el 34, Plan Horizonte, que también incluía. Esto es lo mismo de febrero, esto es nuevo. ¿Cuál es la diferencia con la hoja de ruta que lanzó el ministro hace un par de días? Bueno, en esa hoja de ruta se plantea, vamos a decir, el accionar del ministerio, evidentemente, sobre la parte que tiene que ver con la independencia de la Dirección de Infraestructura. Hace un tiempo, el señor presidente, Luis Abinader, emitió un decreto instruyendo la desconcentración de la Dirección de Infraestructura Escolar. Esto consiste simplemente en darle independencia operativa y financiera. Esto es más para lograr mejorar la parte burocrática de la construcción de aulas en el país. Pero tú estás bajo la sombría del ministro. Institucionalmente sí. Pero tú tienes independencia operativa. Correcto, o sea, independencia operativa y financiera también. Evidentemente seguimos lineamientos en términos de ordenanza, en términos de cumplir con los planes a nivel nacional en cuanto a la cantidad de aulas que deben existir en el país, pero tenemos independencia. Eso se consiguió hace apenas 1 o 2 meses. A propósito de esa cantidad de aulas, hay una pregunta, más allá del desafío de remodelar las existentes que están saliendo en los reportajes en todos los periódicos últimamente. Le pregunto, a lo largo de todo el territorio hay una serie de escuelas desparramadas que están sin terminar, que vienen de la administración pasada, que uno pasa y las ve y las ve y las ve, y la pregunta es, ¿ya se ha hecho un inventario del estado de situación, no de las escuelas ya, sino de las escuelas que por X razón no se han podido terminar, y cuáles son los diferentes tipos, tramos de respuestas que hay ante esa situación? Mira, en el 2020, cuando llegó el presidente Abinader, teníamos unos 700 y algo de planteles que estaban detenidos. Detenidos por una razón importante. Estos planteles ya no tenían posibilidad de adicionarle recursos para poder terminarlo. Porque ya estamos bajo el mandato de la ley 34006,
que no permite que ningún proyecto tenga adicional por encima de un 25%. Esto entonces, ustedes recordarán cuando el presidente hablaba de un nudo legal. La solución que se buscó fue legislar una ley, la 118, que consistía en hacer un transitorio sacándola de la ley 340 para poder adicionar la partida y concluir estos planteles. De unos 700 y algo de planteles, ya por la posibilidad que se abre con esta ley, se han entregado 209 planteles. O sea, quedan aún 400 y algo de planteles. Nosotros cuando asumimos la dirección de infraestructura escolar, lo que instruimos y lo que determinamos fue no abrir procesos de licitación de nuevas aulas, sino darle continuidad a estos 400 y pico de planteles, que es cierto, muchos están detenidos incluso hasta desde el 2012, 2014. Entonces simplemente acogimos o instruimos un plan, ¿para qué? Para finalizar estos planteles y en eso estamos. Como entenderán, encontramos muchas situaciones, muchos contratistas que se le habían dado los recursos de los avances, no habían comenzado por muchas razones. Una de ellas es que cuando se licitaron no estaban los solares para construirla. Por ejemplo, eso es uno de los casos. Muchos de esas licitaciones incluso estaban en sitios que no debían estar. Entonces, se ha entrado en ese proceso de qué, primero, determinar, y segundo, de continuar organizando esos grandes procesos que, aunque tenemos que reconocer, fueron muy bien intencionados desde el punto de vista de dotar este país de muchas aulas. No fue así la parte de la ejecución como tal. O sea, se construyeron muchas escuelas, pero evidentemente en la fase de ejecución, especialmente con la selección de los solares, en muchos casos no se fue tan riguroso, tan planificador, y eso entonces le trajo al sistema una serie de inconvenientes que ahora nos corresponde resolverlo, y estamos en eso. Hay varios procesos de licitación en marcha. Sí. Señor Herrera, queremos que nos dé detalles sobre los mismos. ¿Cuáles son las aulas que ustedes están licitando, las características de las mismas, los recursos que se van a destinar a ese propósito? Mira, lo que estamos licitando son los mantenimientos correctivos. Me explico. Cuando llegamos, instruimos una evaluación a nivel nacional de la situación que tenían los planteles existentes. Determinamos que unas 1.345 planteles tenían necesidad. ¿Cuántos planteles tiene el país? Vamos a hablar en general y después vamos a lo particular. Alrededor de 7.000 planteles. 7.000 planteles. ¿De ellos 1.300? Unos 1.345 ameritan una intervención rápida, vamos a decirlo así. No rápida desde el punto de vista que puedan colapsar, pero sí para mejorar el servicio. Entonces, lo que estamos licitando son los mantenimientos. Esta licitación envuelve ahora en la primera fase 720 millones de pesos en lotes que van desde 5, 10, 15, 20 millones de pesos, y estamos en eso. Primera fase. Primera fase, o sea, estamos en esa parte. Ya en lo que tiene que ver con nuevas aulas, como dije, no estamos licitando nuevas aulas. Estamos trabajando en qué, en finalizar las aulas que ya tiene su contratista, y estamos entonces interactuando con ellos. Esa es la situación. Cuando entró esta nueva administración a la reconstrucción o construcción de las aulas escolares, se hablaba de que más de 100 contratos se habían entregado, en coincidencia con lo que usted dice, a contratistas donde no tenían los terrenos, contratistas que no tenían experiencia para la construcción de escuelas, contratistas que iban a construir planteles escolares al lado de una cañada, cerca de un río, al borde de una carretera, zonas que no, digamos que en buena lógica, no eran para construir una escuela ni para tener afluencia de cantidad importante de niños. Sin embargo, muchas de esas escuelas o de esos contratos al día de hoy no se han corregido. ¿Cuál es la situación de todos esos casos y del destino de los fondos, de los impuestos de la gente que se le entregaron a esos más de 100 contratistas? Mira, esas licitaciones, recordarán que fueron mediante sorteos. Sí. Cuando tú haces sorteo, es un sistema bastante democrático,
pero entonces tiene el inconveniente de que puede ganarla cualquiera. Y cuando son planteles de esta importancia, bueno, son escuelas que en esa época eran contratos de 72 millones, de 100 millones de pesos, o sea, eran grandes obras. Y lamentablemente muchos ingenieros y empresas con poca experiencia ganaron, en buena ley, o sea, ganaron esos contratos. Eso provocó lo que ha sucedido realmente, o sea, hay muchos de esos empresarios o ingenieros que no tenían la capacidad para desarrollar estos proyectos. Un contratista no solo debe ser ingeniero, un contratista debe tener infraestructura para poder construir y debe tener capacidad financiera también para poder construir. Pero ya eso pasó y lo que nos corresponde ahora es corregir. Incluso, ¿En qué están ellos? Mucho de lo que nosotros llamamos, porque aquí en CDN hicimos la tarea de llamar a muchos de esos contratistas, nos dijeron que no tenían el dinero ni les habían entregado los terrenos para construir la escuela. Mira, o sea que habían gastado el dinero. Eso ha sucedido en muchas ocasiones. Los avances que le dio el Ministerio de Educación. Muchos de ellos se ha procedido primero a sentarnos con ellos, porque en definitiva sale mucho mejor sentarse, terminar los proyectos con ellos, que abrir un proceso de rescindir contratos, porque es bastante complicado. Sin embargo, hay casos que ha habido que rescindirlo, porque ya cuando tú te sientas con alguien que es responsable de construir un proyecto y te dice, no tengo dinero y tú no me debes y no puedo continuar, bueno, pues lo único que corresponde es rescindir y ponerlo incluso a disposición de la justicia si tiene recursos del Estado. Nosotros estamos trabajando con ese proceso. Sin embargo, ¿ustedes han sometido cuántos procesos a la justicia? se han sometido, no te puedo decir, porque incluso no lo sometimos nosotros en esta gestión. Claro, usted tiene una gestión joven allí. Tenemos 2 meses. Sin embargo, ya nos ha correspondido tener que entrar a proyectos y arrancar a trabajarlo por administración en muchos casos. O sea, decirle, mira, tú no puedes terminar, se necesitan las aulas. Señores, de esto lo más importante es que por la apatía, no te voy a decir, no te diré del contratista, del sistema, se dejan de entregar aulas. Entonces, estamos sentándonos con ellos, resolviendo con ellos. Incluso hemos llegado al extremo de canalizar junto con ellos crédito con el Banco de Reserva, a ver si ellos se empoderan, y ya varios lo han hecho. Sin embargo, de manera general, te puedo decir que vamos alcanzando las metas que nos estamos proponiendo, concientizando y empoderando a los contratistas y haciéndolo entender, mira, si tú no puedes continuar, tenemos que rescindir. Ahora, búscate unos recursos prestados, porque es el papel en muchos casos de los contratistas, que yo te voy a pagar, pero vamos a darle. Entonces, por eso presentamos un plan que le llamamos 24/7, que consiste en eso, acercamiento con el contratista y acompañarlo, o sea, acompañarlo en la gestión de entregar las obras. Tenemos pautado, Dios mediante, entregar una cantidad importante de aulas ahora en el próximo año escolar, que comienza a final de agosto. Fíjate, 2 inquietudes más que preguntas, porque cuando faltan informaciones, uno lo que trata de procurarla. El ministro actual de Educación dijo que su plan, su hoja de ruta es hasta el 28. Decía alguien ayer, cada 9 minutos un nuevo plan. El plan de febrero, que corresponde a Ángel Hernández, era hasta el 34. Yo me imagino que en ese lapso de 10 años estaban programadas determinada cantidad de obras. Y ahora que se recorta el tiempo, quiero saber qué acuerdo ha llegado tú con el ministro, porque él quiere quedar bien de aquí al 28, claro, de lo que tú le vas a entregar. Esa es la primera inquietud. Si está claro, porque ahora tú vas a trabajar para el 28. Y lo otro es, en los nudos legales, había unos aspectos que tenían que ver con títulos. No sé si tu oficina tiene abogados y cosas que estaban desatando esos nudos, que no solamente era de pago con contratistas. Son 2 cosas. Hasta el 28, ¿qué es lo que tú vas a entregar? Y si ya los nudos también se desataron a nivel de los solares y la titularidad. Mira, nosotros creemos mucho en la continuidad de Estado. Encontramos un estudio del Plan Horizonte donde lo que se busca es bajar el déficit de aulas que existe, que es de 7.000 aulas. El horizonte hasta el 34. Exacto, o sea, okay. Eso, exacto. Entonces, según ese plan, deben entregarse una cantidad importante de aulas cada año. Por ejemplo, este año, según el Plan Horizonte,
deben entregarse unas 1.600 aulas. 1.600 aulas. Nosotros somos transitorios, pero evidentemente tenemos que cumplir con la cuota que corresponde con los planes. Es un plan importante porque se trata de bajar el déficit, que como te dije es de 7.000 aulas. Entonces, el compromiso nuestro con el señor ministro, con Luis Miguel Lecán y con el presidente y con el país, es cubrir esa cuota y más que eso, hacer esfuerzo para superarlas, porque se amerita, porque es importante. Entonces estamos trabajando con esa parte y creo que vamos bien. En la parte que tiene que ver con los solares, hay muchas situaciones, hay personas que no se le ha pagado, hay personas que sí se le ha pagado, hay infinidades de casos, pero eso de manera jurídica, ya la parte que tiene que ver con la parte legal, lo están resolviendo. Se está trabajando con eso. Roberto, usted habló de 7.000 aulas, 7.000 planteles. Y 7.000 aulas, o sea, te di, En el plan, estructuras destinadas al plantel escolar. Algunas me imagino que son de cuando el primer gobierno de Balaguer, o algunas más viejas. Esta tragedia del jet set, del desplome del techo, puso en alerta ciudadana que la ausencia de un marco supervisor que le dé seguimiento al estatus o a la sanidad estructural de obras de infraestructura pública y privada en la República Dominicana. Le pregunto, ¿se está trabajando en hacer un inventario del estado de situación de 7.000 planteles para poder determinar, sobre todo cuando algunos son refugios de cara a posibles desastres naturales, para poder determinar qué procede, actualización, retrofit, qué hacer? Y mira, tú sabes que después del terremoto de Haití en el país, pusimos las valvas en remojo, como decimos. Entonces, a partir del 2010 para acá, que ya existe un código antisísmico para la construcción, todas las edificaciones que se han construido desde esa fecha para acá cumplen con ese código, exceptuando, evidentemente, las construcciones informales. Las escuelas entran en esa parte también. Ahora, nosotros tenemos escuelas que datan de 60, 70 años, o sea, hay muchas escuelas. Entonces, en esa parte, ¿qué se ha hecho? A través de la ONESBI se hizo un estudio, especialmente en las escuelas que están alrededor de las fallas geológicas, que son las más proclives en un eventual sismo a tener problemas. De eso resultó que unas 132 escuelas debían ser tomadas en cuenta para futuras intervenciones de reforzamiento. De esas 132, hay 33 que se licitaron y se está trabajando en el reforzamiento de estas escuelas para que cuando suceda un sismo puedan soportarlo. Ahora bien, nosotros instruimos un nuevo estudio. ¿En qué consiste? Ya no en las escuelas que están próximos a la falla, sino en las escuelas que son más viejas y que no están precisamente alrededor de la falla. ¿Cuántas son, ministro? Mira, no te puedo dar la cantidad, pero evidentemente estamos tomándola, por ejemplo, las que se construyeron del 2009 hacia atrás, las que se ven en una forma más deteriorada. Aplicando un criterio diferente, ok. Claro, entonces se está trabajando con eso. ¿Las de ONESBI ya se reforzaron todas? No, ¿Está listo? No, se están reforzando. ¿Cuántas faltan? ¿Cómo va el proceso? Mira, son 132, se licitaron, se están trabajando en 33 que se licitaron. ¿Son 132? 132 okay. Y se están reforzando 33. Entonces, ahora seguiremos licitando las demás. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de supervisión, como todos sabemos, hemos adolecido en algunos casos, vamos a decir como país, de algunos defectos, vamos a decirlo, pero en sentido general con las escuelas, salvo esos casos críticos que han salido en la prensa y que a través de ustedes nos han llegado, pero de manera general, partiendo de 7.000 planteles, podemos decir que estamos resguardados con esa parte. O sea, no es tan grave el asunto como a veces lo percibimos. Ministro, usted como ingeniero, ayúdenos a comprender cómo se explica y cómo se le dice a este país que luchó por el 4%,
que analiza esto, ¿cómo hay todavía escuelas en el país con letrinas? O sea, ¿cómo se le dice a este país que se gasta ese montón de dinero del presupuesto nacional, que los ciudadanos tienen que sacarlo de su bolsillo en impuestos, y que todavía hoy, en el año 2025, hay escuelas con letrinas en la República Dominicana? Mira, ¿Cuál es ese criterio? no, bueno, yo te puedo decir que cuando llegamos, en el 20, buscar las estadísticas, Sí. después que llegue, en el 20 habían unas 500 y pico de escuelas con letrina. Ahora cuando nosotros llegamos, buscamos las estadísticas, quedan 327. Instruimos un proceso para que este año nos quitemos ese lastre Claro. de esa letrina y terminar con esa parte. Realmente no es bonito decirlo, incluso el nombre no suena bien, pero es una realidad y la encontramos ahí. Claro. Y lo más importante es que tenemos que resolverla. Ese Y la vamos a compromiso hacer. es suyo. Evidentemente, claro que sí, debemos cumplirlo. Señor Herrera, dice el IDEC hoy, que es la Iniciativa Dominicana por la Educación de Calidad, que evalúa la calidad de la educación del país y las tasas de analfabetismo, que República Dominicana registra al día de ayer un aumento de 6% de analfabetismo, mayor que el año pasado en estudiantes mayores de bachillerato, mayores de 15 años o más. El año pasado, el Ministerio de Educación tuvo que pagar colegios privados porque las escuelas públicas no eran suficientes para la cantidad de niños. Todavía no se ha anunciado, pero este año hay que hacer la misma pregunta. ¿Cuántos niños van a quedar afuera por falta de planteles escolares? En un país donde se ha pagado cientos de millones de pesos para construir planteles escolares, que no hay dinero, no hay escuela y no están sometidos los que recibieron el dinero, pero con un gobierno que ya tiene 5 años, que debió haber resuelto el problema de la plantilla escolar. Mira, déjame decirte algo. Partiendo de ese criterio, de esas informaciones del déficit de aula, fue que nosotros nos centramos en construir aulas. Incluso nos pusimos una meta ambiciosa. Nosotros dijimos, bueno, tienen que ingresar por lo menos 1.100 aulas antes del año que va a comenzar el escolar. O sea, antes de septiembre tienen que entrar, ¿verdad? Sin duda, y como te dije al principio de la intervención, esos grandes procesos que se hicieron de sorteos, que fueron bien intencionados, y tenemos que reconocerlo, pero no bien ejecutados, nos ha provocado, entre otras cosas, inconvenientes para construirlos, porque cuando tú tienes un proyecto y tú lo ubicas en un sitio con una depresión, digo depresión a los ángulos que tú tienes en un terreno, y antes de tú construir el plantel, tienes que rellenarlo, tienes que construirle un muro de contención, entonces tú tienes que gastar el dinero que es de la escuela, gastarlo en la cimentación. Eso fue lo que provocó realmente, entre otras cosas, que el dinero no diera para construirlo. Entonces, por eso entonces aparece el nudo legal, que con ese nudo legal perdimos cerca de 2 años para poder resolverlo. Luego que salen las legislaciones que permiten adicionarle los recursos a los contratistas, es que entonces podemos como país retomar el ritmo que debemos tener. Por eso se plantea eliminar ese déficit hasta el 2034, construyendo no menos de 1.600 aulas cada año. Esa es una realidad que tenemos. Entonces, simplemente, como contratista, como país, nosotros como autoridad, centrarnos en qué? En eliminar ese déficit, y es trabajando, es gestionando. Esa es la realidad. Herrera, yo saludé cuando se creó la Dirección de Infraestructura Escolar. Debió hacerse antes. Primero hay que educación construyendo escuelas. ¿Qué lo hizo? ¿Qué obra pública? Ahora se está bien centralizado. En febrero, cuando te juramentaron, tú eras o es viceministro de Obras Públicas. Era, ya no lo es. No. Bueno, hay efecto. No, pues nos vamos a liberar de preguntarte cosas que quedaron pendientes de obras cuando tú eras viceministro. Vamos a liberarte de eso, porque hay alguna... Evidentemente. Sí, algunos temas. Sí, algunos temas. Hay unos predilectos de Federico. ¿Cómo
Doctor, ingeniero Herrera, usted lo estaba diciendo al principio, pero ¿cómo se está organizando? Porque es un desafío organizacional y de gestión muy grande, el de su dirección, y entonces le pregunto, ¿cómo, si recientemente se ha creado esta dirección, quizás en paralelo a la arquitectura institucional del propio ministerio, cómo se está fortaleciendo la dirección, cómo serán los procesos de licitación, tendrá su propio comité o utilizará el comité del ministerio, su propio cuerpo? ¿Cómo se está construyendo esa identidad dentro del ministerio? Mira, Jovine, nosotros, como ya teníamos la experiencia de haber estado 4 años en otra entidad del Estado, cuando nos designaron, que no sabía que iba para allá, nos designaron. Lo primero que dijimos, bueno, esto va a tener el comité de compra, buscar buenos técnicos de compra. Va a tener el departamento de planificación, buscar buenos técnicos de planificación. Va a tener departamento jurídico, buscar buenos técnicos en esa área. En definitiva, buscar buenos técnicos y comenzar a trabajar. Trabajar 24/7, eso sí debo decirlo. Yo te puedo decir que en 2 meses creamos una entidad, ¿verdad? Y está funcionando y ya estamos haciendo procesos de compra. Entonces simplemente ya partiendo de la experiencia que teníamos, ponerlo en marcha sabiendo que entramos en un momento que realmente el país en cuanto a las aulas, ¿verdad? Como nación tenemos que reconocer que tenemos un déficit importante que tenemos que cubrir. ¿Y cómo se hace esto? Metiéndonos de cabeza en esto. O sea, con nuestros técnicos, con nuestro personal, haciendo el compromiso de trabajar en estos primeros 6 o 7 meses de manera intensa, de cuidando muchas veces nuestra familia, pero hay que hacerlo, porque es un reto y es un desafío y debemos cumplirlo y Dios mediante lo vamos a cumplir. Bueno, Roberto, yo espero que tú te reúnas con el nuevo ministro y establezcan la hoja de ruta particular hasta el 28. Porque tú dices, no, un compromiso hasta el 34 de 1.700, pero el ministro seguro tiene sus prioridades, sus urgencias de lo que él quiere dejar cuando se vaya, así es que va a estar ahí en el 28. Es decir, que espero que se armonicen bien esa hoja de ruta. Te agradecemos la presencia aquí, creo que el toro en lo fundamental está cogido por los cuernos, porque con tus explicaciones no se ven mucho vacíos. No, pero déjame decirte algo, nosotros, porque el ministro y yo entramos juntos, o sea, entramos con el mismo decreto, entramos juntos y estamos trabajando juntos. Pero él comenzó a operar el 26 de febrero y tú el 5. Sí, pero como yo venía de obras públicas, me tuve que tomar unos días para entregar. En definitiva, entramos prácticamente juntos. Pero sobre todo, que es lo más importante, estamos trabajando de manera coordinada. Es la misma agenda, es el mismo país y es el mismo gobierno. Qué bueno. Pero es un plan distinto ahora. No en lo fundamental, pero esta hoja de ruta hasta el 28 tiene mucha diferencia con la hoja de ruta, que es una distancia de aliento hasta el 34. Pero ustedes sabrán salir a camino muy bien. Claro que sí. Bueno, Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, ha estado con nosotros. A la pausa.